O no, sí, las enfermedades infecciosas se relacionan con ellos. Entonces, pues termina así, ya no es Walgreens como nosotros pensamos, es un Walgreens muy anticipación. Pero a veces sí te puse como que era no sí te puse que era de institución que resguarda como o sea, perdón, no una institución, es como el sistema, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a empezar que resguardar las ilegalidades, comercio. Ya, doctora, Entonces tenía preparada la clase de acromegalia, pero no la voy a alcanzar a pasar, así que no la voy a ver la prueba en control ni nada. Pero le voy a decir a grandes rasgos cosas importantes porque la agregué. Sí, no estaba la planificación, pero yo igual obviamente le agregué. ¿Ya? El hipersomatotropismo es la producción excesiva de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan como en consideración, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque muchos pacientes que son diabéticos, ¿ya? Pueden tener esta condición también asociada. Y ahí puede ser que a veces no se llega al diagnóstico. Por ejemplo, en estos gatos que uno está con todo el proceso como de la insulina, ¿ya? Puede llegar a generarse que la diabetes sea asociada a esta condición de acumulación excesiva de la hormona del crecimiento, ¿ya? Pero se me olvidó que vive acá. Perdónenme. ¿Ya? Perdóneme. ¿No? Sí, ya, entonces, olviden lo otro. No pasó nada aquí. Era para hacer esta moneda. Ya, obvio, nadie me dijo nada, me di cuenta sola. Perdónenme. Una secreción excesiva de la hormona del crecimiento, el gatito visiblemente más grande. Sí, e incluso eran las fotos que le había mostrado de antes, ya que tienen prognatismo inferior. Entonces es lo característico, son como gatitos más grandes, igual. Bueno, ahí les voy a mostrar la fotito nueva porque no les voy a alcanzar a mostrar mucho. No, sí, tienen ciertas características específicas como clínicamente que lo puedes identificar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un cuadrito como resumen, ¿ya? De qué hacer cuando están ciertos niveles como de glucosa en el paciente, porque estamos hablando de diabetes, ya se me había olvidado, ¿ya? Y tenemos que siempre tener en consideración, por ejemplo, el nadir. El nadir es la concentración de glicemia más baja, ¿ya? Que tenemos posterior entre 4 a 6 horas de administrar la insulina. ¿Ya? Entonces, si lo tenemos, por ejemplo, en 80, debemos reducir la dosis a 50. Por ejemplo, ahí nos va saliendo como cada detalle, cómo ir como modificando la dosis que empezamos al inicio. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá tenemos la glicemia adecuada, tenemos que mantener la terapia. ¿Ya? Entonces, hay cada cuadrito como que está como detallado. ¿Ya? Voy a ir rápido porque no voy a alcanzar. Dígame. Es que no me acuerdo si lo dijo ahora, pero por ejemplo, en los controles de la glicemia, en lo ideal, ¿cada cuánto riesgo de la glicemia? ¿Cada 5 horas? La ideal ahí, dependiendo, por ejemplo, puede ser cada 2 horas, cada 4 horas, que incluso a los tutores, lo ideal que vayan como anotando todo, pero como en un mes, por ejemplo. Ya para ir evaluando como cuánta dosis se dio, si el paciente comió, las características, si el paciente está activo o no está activo, todas esas cositas nos sirven que el tutor vaya como anotando en esta lista, ya no solo como la glicemia en sí. Y por ejemplo, si ya tenemos estos monitoreos, obviamente pueden tener de 15 días la glicemia, ya sabemos que son caros, ¿ya? Pero la verdad que mucha gente opta a estos dispositivos. Entonces en el celular a ellos les va a salir las curvitas, ya incluso muchos papers de los que las subí salen las curvas, sale todo cómo se maneja como con esto, ¿ya? La compañera me explicaba de cómo se hacía cuando llegaba como a urgencias. También le subí un paper que es un consenso de diabetes mellitus tanto en perros y tanto en gatos, si no me acuerdo, desde el 2020 o 2023, que son cosas actuales, entonces ahí podrían como revisar más esas partes, ¿ya? Y obviamente el objetivo es, si obviamente no tiene como una condición base, es la remisión diabética, ¿ya? Entonces, ¿cómo la vamos a llegar a diagnosticar? Es obviamente tomando la glicemia constantemente, evaluar si ya está como normoglicémico durante mucho tiempo y también la glucosuria, ¿ya? Acá también podríamos hacer una fructosamina y la fructosamina si está menor a 350 quiere decir que el paciente ya está estable, ¿ya? Y si por ejemplo nosotros ya le estamos administrando, porque como vamos a ir variando en la dosis, 0,5 por ejemplo, ahí era que faltaba la U, ya es UI por si acaso, gato día, ¿ya? Aquí no es miligramo kilo, sino que ahí es gato día. Entonces
Entonces una dosis bajita si lo piensan, porque la otra era miligramos kilo, ¿ya? Ya podemos pensar que el paciente quizás necesitamos retirarle la insulina para evaluar cómo se mantiene esa condición. ¿Ya? Lo otro que siempre debemos seguir con la dieta baja en carbohidratos en ese paciente, no la podemos retirar, ¿ya? Y las complicaciones, las cetoacidosis diabéticas y también las hipoglicemias, ¿ya? Y como les decía, por ejemplo, las cetoacidosis las podemos manejar con fluidoterapia, ¿ya? O bicarbonato también, dependiendo las características. Y las hipoglicemias, obviamente, con dextrosa, como las habíamos conversado previamente, asociado a la fluidoterapia también. Pero si el tutor en la casa le podrían decir darle miel o azúcar, por ejemplo, al paciente, o lo que decía la compañera, para que mientras el tiempo, como que el tutor pueda llegar con el gato al veterinario, ¿ya? El pronóstico, existe una alta tasa de remisión, la verdad, en muchos pacientes sí podemos llegar a este periodo adecuado, que el paciente ya no presenta la diabetes, ¿ya? Pero también va a depender de los tutores, ¿ya? Incluso en otros países, yo me acuerdo que cuando yo hice uno de mis diplomados, la colega que nos hizo como la parte de endocrinopatías, ella decía que en España, si el tutor no podía acceder a esto, el paciente se debía eutanasiar. ¿Ya? Porque obviamente el paciente, ¿cuánto va a durar? Un mes, y la calidad de vida no va a ser la más adecuada, ¿ya? Entonces, en perros, porque ella, hermana, donde ella vivía, estaba contraindicado recetar las otras insulinas que eran de uso humano. Ellos solo podían recetar caninsulina, ninguna otra más. Entonces, estaban como muy restringidos en las cosas que podían llegar a utilizar. Acá nosotros podemos, porque no hay como leyes asociadas a eso. Entonces, es algo positivo también, ¿ya? Y lo otro, si por ejemplo, ya llevamos un buen tiempo con la diabetes, o sea, la sospecha de diabetes, y no se controlan como los niveles de glucosa, debemos sospechar de otras condiciones, y entre ellos es la acromegalia, ¿ya? Como la habíamos dicho delante, ¿ya? Entonces acá, claro, sí, ahora sí, ya, pero va a ser como muy rapidito, es asociado, entonces las diabetes pueden ser asociadas a esta condición. Entonces muchas veces un gato que no está controlado adecuadamente hay que buscarlas, ¿ya? Y esta enfermedad no es tan frecuente, la verdad, ¿ya? Pero igual es importante que la conozcan. Y son gatos, por ejemplo, que tienen ciertas características físicas, ¿ya? Principalmente que son prognatos, ya tienen como mala oclusión tipo 2. Y, por ejemplo, acá, si ustedes ven, los dientes están separados. ¿Pero por qué están separados? Porque empieza la mandíbula a crecer más. Es netamente eso, ¿ya? Porque es como la característica física más clásica de estos gatos, ¿ya? Y, por ejemplo, tienen como una cara como más seria, porque son gatos más grandes, por ejemplo, las patitas son más grandes, ¿ya? Igual se describe que está el gigantismo, que ese es cuando los gatos naturalmente nacen con hormonas, con hormonas de crecimiento alta, ¿ya? Pero la acromegalia es diferente, porque esto es algo adquirido, asociado generalmente a adenomas a nivel de la hipófisis, ¿ya? Que es como algo más... Y, por ejemplo, acá hay un paciente que tiene la condición, pero que tiene la marcha plantígrada porque también tiene diabetes asociada, ¿ya? Diagnósticos, por ejemplo, que tenemos acá en Chile nosotros, podemos medir el IGF-1. Yo lo he tenido que hacer una sola vez y me salió en bajos niveles, ¿ya? Y la desventaja es que no hay como criterios para saber cuándo es como ya. El paciente lo más probable es que lo tenga, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la literatura encontré que mayor a 1000 es como más indicativo de acromegalia, pero no es diagnóstico así exacto. Y también podríamos medir la hormona del crecimiento como en conjunto ambas, y ambas no salen alteradas. Tendríamos que pedir otros diagnósticos, o sea, otros exámenes diagnósticos como la resonancia magnética. Sería entonces la hormona de crecimiento. Y el IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Nada es concreto. ¿Cómo? Nada es concreto. No, ninguna de las dos, porque los niveles no están como muy como identificados cuál es el que nos dice. Pero por ejemplo, si ya tenemos como condiciones clínicas, el paciente es diabético y podemos pedirla, es como indicativo para después solicitar, por ejemplo, una resonancia magnética, ¿ya? ¿Esa sí podría ser? Sí, es así, pero te va a evaluar más que nada si hay un tumor a nivel de la hipófisis solamente, ¿ya? Y que lo que genera es aumento de la hormona del crecimiento, y en consecuencia se genera que empieza a aumentar el IGF-1 a nivel del hígado. Entonces eso es como lo que uno alcanza a identificar. Ya ahí están los tratamientos, no la voy a pasar, insisto, no la voy a preguntar ni nada, ¿ya? Porque esto sí está en la programación, ¿ya? El hiperadrenocorticismo, ahora pasamos a otro tipo de hormonas, ¿ya? ¿Cuál sería el hiperadrenocorticismo entonces?
Ya, claro, sí, las adrenales, ¿ya? Entonces acá hay un exceso de cualquier hormona que está asociado, por ejemplo, a la corteza suprarrenal o adrenal, ¿ya? Generalmente se llama hipercortisolismo al Cushing, ¿ya? Pero acá puede ser cualquier otro tipo de hormonas, incluso no solo esta, y generalmente está asociado a tumores, ya a nivel adrenal o a nivel hipofisiario, ya, y es un trastorno, la verdad que es poco frecuente, por eso no sé por qué estaba en la programación, pero yo igual la tengo que pasar, ya, porque es más común el hiperaldosteronismo, e incluso no la voy a pasar porque les mostré ahí una fotito, ya, pero es más común, entonces por programación voy a pasar esto. En la etiología, el 80% de los casos dependen de la hipófisis, entonces algo está pasando a nivel de la hipófisis, ¿ya? Y los carcinomas, en comparación quizás a otras especies, son muy poco frecuentes, la mayoría son adenomas, ¿ya? Asociados tanto ubicados a nivel adrenal o a nivel hipofisiario, ¿ya? Entonces piensen, si hay adenomas a nivel adrenal o hipofisiario, tenemos que pedir ciertos exámenes que obviamente nos van a ayudar como para ir identificando si el paciente tiene una cosa u otra, ¿ya? También, por ejemplo, tenemos que el hiperadrenocorticismo dependiente de la hipófisis, ¿ya? Pueden estar asociadas como a ciertas zonas del área, ¿ya? No como a cualquiera. La más característica es como la parte distal que se describe por literatura y va a generar una hiperplasia cortical, ¿ya? Como en consecuencia se va a generar también esa alteración. Y los signos clínicos, la verdad que como que se demoran en manifestarse, no es como, no sé, un paciente descompensado de diabetes se nota igual, ya, en esto se demora porque no es como una enfermedad muy clásica que incluso uno como médico veterinario no lo tiene como en sus principales prediagnósticos en gatitos, ya es más como en perros, los perros es como la clínica clásica de un perro con hiperadrenocorticismo, ya en cambio los gatitos no tanto, y pueden haber como comorbilidades que nos podrían asociar, por ejemplo diabetes mellitus, porque recuerden que esto hay un elevado nivel de cortisol principalmente, entonces podría llegar a generar una diabetes como secundaria. ¿Perfectamente podría asociar esto con un tumor de la hipófisis que genera con la tiroides también? La tiroides no, porque la tiroides, recuerda que no genera cortisol, ninguna de esas cosas, genera tiroides. Pero como por la hipófisis así como localizada, que genera el trastorno de tiroides al mismo tiempo. Podría generar quizá por temas anatómicos, como un feedback claro, cómo se podría llegar a alterar. O sea, ahí lo desconozco como exacto, pero al menos a nivel cortisol, ¿ya? Y también puede haber lo mismo como los perros, poliuria, polidipsia, poliuria, aumento del apetito también, ya es como ahí lo pueden correlacionar quizá un poquito más a los perros. Lo que más he visto como en los casos clínicos que leí es que genera como adelgazamiento de la piel, hay telangiectasia, se comienzan a notar las venitas, ya, porque obviamente la piel empieza a adelgazarse por el aumento en el cortisol en ese paciente, y también pueden haber comedones, ya, y se pueden ver principalmente a nivel abdominal los comedones, que son como esos puntitos negritos, ya a nivel de la piel. También puede haber pérdida de pelo. Recuerden que las alopecias endocrinas tienden a ser simétricas, bilaterales, no pruriginosas, ya, entonces ahí ustedes pueden ir descartando si es algo dermatológico o algo endocrino. Y el pelaje se tiende a ver como más quebradizo, como que uno lo toca incluso y se puede llegar a desprender cierta tamaño, o sea, cierta como superficie del pelaje, ¿ya? También puede haber fragilidad en los vasos sanguíneos y eso puede generar que se reduzca como la cicatrización de ciertas heridas. Entonces el paciente puede manifestarse una herida mucho tiempo y puede ser asociado quizá a alguna condición, obviamente si tiene como otra signología clínica, ¿ya? Y también puede haber atrofia muscular. Recuerden que esto, al igual que los perros, tienden a tener como abdomen dilatado, son como gorditos de abdomen, pero como hacia arriba son delgados. No sé si, por ejemplo, uno le mide la condición corporal. Claro, sí, mide la condición corporal y está delgado, pero aún así el abdomen está distendido. Y en estos pacientes pasa lo mismo porque obviamente puede haber hepatomegalia asociado, que obviamente genera un aumento. También hay un aumento en la grasa, la piel está más delgada obviamente, que va a conllevar a generar como este abdomen penduloso. Y los músculos también se genera como una hiperlaxitud de los músculos, entonces también el abdomen como que se cae, ¿ya? Y va a generar debilidad generalizada. La postura plantígrada puede ser asociada al tema de, por ejemplo, la diabetes, ¿ya?
Y pueden haber otros trastornos como vómitos, diarrea, pero no son tan frecuentes. Como que yo creo que son más frecuentes como el tema tegumentario de piel y el tema de, por ejemplo, poliuria, polidipsia, que un tutor lo pueda como evidenciar, ¿ya? Acá hay un cuadro resumen de, por ejemplo, de 167 gatitos que se hicieron con la condición y también van anotando como el porcentaje de cada uno de los signos, para que ahí, pero eso va a depender también, es súper representativo de la población que se estudia, ¿ya? Y la imagen, si ven, igual es como un perro así como con hipertiroidismo, o sea, hiperadrenocorticismo, ya el abdomen es abultado, ya acá por ejemplo se va perdiendo como la laxitud de la piel adecuada y también tiene comedones. Ahí se alcanza a ver más de cerca, ya, pero y tiene alopecia, ya que por ejemplo en este sentido es abdominal. Pero tienden a ser, por ejemplo, no pruriginosa. Entonces nos ven como rojita la piel en comparación quizás a un cuadro dermatológico, ¿ya? Acá hay fragilidad cutánea, ¿ya? Este paciente, por ejemplo, pasó por la reja, nomás, así como una reja normal, y se generó fragilidad cutánea, ¿ya? Entonces, porque tienen alterada también las características de la piel asociada al exceso de cortisol, ¿ya? Las uñas también se tienden como a desprender, y por ejemplo, acá es lo que les decía, a veces los gatos se pueden rascar y generarse como este desprendimiento del pelaje, pero es netamente por la fragilidad, ¿ya? En este caso, este paciente se realizó una ecografía, ¿ya? Después de 4 meses, al paciente todavía no le crecía el pelo. Entonces obviamente es algo normal porque ya deberíamos haber indicio de que esté saliendo nuevamente el pelito, ¿ya? Y se veía telangiectasia, que es la visualización de las venitas netamente porque la piel está más delgada. En los perros, no sé si ustedes han visto alguna vez perros con hiperadreno, se les ve hasta la línea alba, ¿ya? Entonces obviamente la piel está mucho más delgada. Los Yorkshire son súper predispuestos, los Poodle, asociados a estas condiciones, ¿ya? Y este paciente había asistido a la clínica por retinopatías, entonces también es como asociado, ya tenía alteraciones oculares asociadas a un aumento, por ejemplo, en la presión arterial, ¿ya? Y después empezaron a notar, porque cuando fue, no le había crecido nuevamente el pelito y ya tenía poliuria, polidipsia, entonces ahí empezaron como a buscar otras condiciones, ¿ya? Acá lo mismo, fragilidad cutánea, si ven una heridita ahí, igual tiene como alopecia en la zona, pero acá igual está un poquito más rojito, ¿ya? Y a nivel de la radiografía se tiende a ver acá, por ejemplo, se ve como un abdomen más abultado, pero es netamente porque empieza a crecer más la cantidad de grasa que hay en la zona y también puede haber una hepatomegalia, que lo pueden como identificar también en una ecografía, ¿ya? En el diagnóstico, al igual que las otras patologías, tenemos que pedir obviamente hemograma, perfil bioquímico y que nos van a encontrar como ciertas características que nos van a decir quizá hay algún problema endocrino y que es un lipograma de estrés y una anemia. Ya es como lo más característico que podría haber, y acá igual hay un listado como de diferentes parámetros que podrían estar alterados, y también puede haber hiperglicemia si el paciente también tiene diabetes, ¿ya? Entonces un paciente diabético hay que buscar quizás algunas otras comorbilidades que podrían estar quizás hasta generando la condición, ¿ya? Y también puede haber ALT y fosfatasas alcalinas elevadas, pero no tan altas como en los perros. En los perros la fosfatasa alcalina es súper característica de un Cushing, ¿ya? Por ejemplo, hay pacientes que tienen en 1000. 300, o sea, 1000, 2000 a veces. Entonces es muy característico. Y en el gato no tanto, porque el gato no tiene como esta fosfatasa alcalina que los corticoides induzcan su aumento, en comparación al perro que sí, ¿ya? Sí. Y también puede haber glucosurias y también hay diabetes. Entonces al final como que todo se va como uniendo a las patologías que estamos pasando, ¿ya? No se describe la ceguera al menos en estas condiciones, ¿ya? Y por ejemplo, si nosotros le mandamos a hacer un perfil bioquímico, podemos evaluar que quizás es una muestra lipémica, a pesar que el paciente venía con el ayuno adecuado. Y en relación a las pruebas, ya tenemos varias, la verdad. Algunas las podemos hacer acá y algunas que son un poquito más difíciles porque los reactivos cuesta encontrarlos, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, la relación cortisol-creatinina, que uno la puede medir en orina, ¿ya? Entonces, a veces es fácil para observar si el paciente tiene o no tiene la enfermedad, ¿ya? Entonces, si la tiene, hay que hacer otros exámenes, ¿ya? Principalmente si la tiene, va a estar alterada. Claro, si tiene la condición, te va a salir alto, ya que por ejemplo se describe que mayor a 1 o 2 de esta relación de cortisol-creatinina, si es mayor a esos parámetros, lo más probable es que el paciente pueda tener, pero no lo puedes confirmar, ya es probable que lo tenga, entonces hay que hacer otros exámenes.
¿Y cuál es el examen que sigue? O puede ir directamente incluso al otro examen, es la prueba de supresión con dosis baja de dexametasona. ¿Ya? Y eso se hace en la clínica diaria. La única desventaja es que el paciente tiene que quedarse lo ideal todo el día porque se toma una dosis basal de cortisol después a las 4 horas y después a las 8 horas. ¿Ya? No es difícil, lo que sí en términos como clínicos no ocupen el ADEX 20. A menos que sea un paciente muy grande, en gatos estamos hablando de pacientes chicos, tienen que utilizar por ejemplo está el no es Cortiplex. Hay dos. Está el Hasjun, que es de Drug Pharma, y hay otro más que viene en menos concentración porque el ADEX viene en 20. La dexametasona es 20, en cambio las otras son 5. Entonces te sirven más las otras porque estas dosis son muy bajitas las que nosotros tenemos que administrar. Como 0,1, 0,01, ¿ya? ¿Cómo? Sí, esas vienen de 4. Si no me equivoco, 4 miligramos, sí. ¿Ya? Entonces, el ADEX 20 no les sirve. Si es un perro grande, sí. Netamente por un tema de... Sí, por un tema de practicidad, sí, porque es casi imposible sacar la dosis de las otras. Por ejemplo, si es ADEX 20, no puedes. A menos que sea un paciente grande y no tenés ningún problema, pero estamos hablando de bebés. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que nosotros le vamos a... al paciente le vamos a administrar una dosis obviamente de un glucocorticoide, ¿ya? En este caso es la dexametasona, ya que la que tenemos en todas las clínicas, como decía, por temas de practicidad es mejor estas que tienen menor concentración, ¿ya? Entonces al paciente este es un paciente sano, ¿ya? Entonces le medimos el cortisol basal. Y después, por ejemplo, en un paciente sano, si le medimos los siguientes, si le administramos el fármaco, ¿ya? Va a bajar obviamente el nivel de cortisol. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos administrando de forma exógena. Por ende, a nivel hipotálamo-hipófisis no va a llegar el estímulo para que se siga produciendo. Por ende, va a seguir bajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no va a necesitar como ya lo estamos administrando, no va a necesitar producirlo, ¿ya? A nivel fisiológico, ¿ya? Entonces, en comparación a un paciente que sí presenta la patología, entonces tenemos la primera dosis que siempre se saca sin nada, ya llega el paciente, le toman el cortisol, después vamos a tomarle a las 4 horas y después a las 8 horas. En cambio, en este paciente sí se va a mantener alto, ¿ya? Porque el paciente naturalmente ya tiene un nivel de cortisol elevado, ¿ya? Entonces no se genera tanto este feedback y la verdad que se suprime, pero no tanto. Si al final eso es lo que uno espera. Si es que es como medir los niveles de cortisol que el paciente tiene, ¿ya? Asociado como a la supresión, ¿ya? Y también podemos utilizar, aparte de esa prueba, que la verdad que es muy fácil de hacer, es solo ir administrándole la dosis. A veces cuesta un poquitito, como son dosis muy bajitas, y se puede diluir con suero, para que les dé como más fácil y que no piensen que vaya a quedar como en la jeringa algo, porque a veces son dosis muy pequeñas, más pensando en gatos, ¿ya? Pero en perritos se puede diluir igual la dosis. Y podemos utilizar también imágenes diagnósticas, que en este caso podría ser, por ejemplo, ecografía, ya para evaluar a nivel de las adrenales, lo mismo que con la tiroides. Bueno, las adrenales la mayoría de los ecografistas sí la evalúan y en los informes sí salen, ¿ya? Lo que sí he visto que muchas veces sale solo un parámetro, así como solo un diámetro y no como completo, y por lo que leí en la literatura decía que había que hacerlo como largo y ancho, ¿ya? Que ahí podrías tener como más información. Y para la ecografía de adrenales vamos a evaluar, por ejemplo, si hay una hiperplasia adrenal, si por ejemplo hay alguna masa en esa zona, algún tumor. Entonces ahí tenemos que ir descartando si, por ejemplo, el tratamiento es una adrenalectomía o hay que hacer sí o sí una resonancia magnética para evaluar que esté ahí. ¿Cómo? ¿En una radiografía o en No, una ecografía. Sí, en una ecografía. No, la radiografía no se ve, la verdad. Vi una radiografía que era como casi nadie ve las adrenales porque realmente como no están grandes no se evalúan, pero en la ecografía es, ¿ya? Y también pueden haber otros signos como esplenomegalia, o sea, hepatomegalia, como cosas que les había dicho, como aumento en la grasa a nivel abdominal. Entonces son cosas como que vamos a ir juntando para llegar como a un diagnóstico, ¿ya? Pero como les decía, no es tan común en comparación a las otras condiciones. Y obviamente el ideal, si nosotros le hacemos esta prueba y vemos que obviamente el paciente tiene una alteración, le hacemos primero la ecografía abdominal, vemos que no hay ninguna alteración más que hiperplasia, por ejemplo, que está más agrandada de tamaño, lo más probable es que sea a nivel de hipófisis la alteración. Entonces sí o sí tenemos que pedir una resonancia magnética para evaluar que no haya como algún tipo de tumor, ¿ya? Porque ahí obviamente cambia totalmente como el enfoque.
En relación al tratamiento, tenemos el tratamiento típico del hiperadrenocorticismo, que sería el trilostano, ¿ya? Los otros, como el mitotano, el ketoconazol, que ya igual no se utiliza mucho, está contraindicado en gatos porque los gatos no son sensibles a ellos. Y entonces sí o sí tiene que ser trilostano. Y en general uno lo tiene que mandar a hacer recetario magistral. ¿Saben hacer recetarios magistrales? ¿Cómo se manda? ¿No? Y ahí les voy a mandar entonces un ejemplo como en una hoja y se lo subo para que lo sepan, ¿ya? Porque se pueden mandar, y en gatos sí o sí va a tener que mandar a hacer un trilostano a recetario magistral, ¿ya? Porque no sé si tenemos como de uso humano, pero por la dosis que uno utiliza necesitamos hacerlo así, ¿ya? El otro ya son los tratamientos quirúrgicos, que sería la adrenalectomía. Por ejemplo, si obviamente es un daño a nivel adrenal, porque ese hipoficiario no nos va a servir de nada la adrenalectomía, ¿ya? Que es retirar obviamente las adrenales. Y también tenemos, por ejemplo, la hipofisectomía, que es retirar como la alteración que haya a nivel hipofisiario. Que esa, no sé la verdad si será en Chile, porque igual es como, no creo, sí. Y la radioterapia también se describe que podría llegar a ser efectiva, pero podría llegar a generar como necrosis de otras estructuras, porque al final la radioterapia como que no discrimina entre lo bueno y malo, ¿ya? Y se describe que la adrenalectomía obviamente y la hipofisectomía tienden a ser más curativos que la terapia farmacológica obviamente, porque la terapia farmacológica es para siempre, solo que tenemos que ir evaluando con exámenes controles para ir evaluando la dosis más que nada del fármaco, ¿ya? Y acá les dejé igual las dosis de cada uno de los fármacos, como les decía, solo el trilostano en gatitos, y incluso ahí dice, no recomendado, ya, aunque, y también acá, y las diferentes como alternativas, y las ventajas y las desventajas de cada uno, ya para que lo tengan ahí. Y el pronóstico, la verdad que si no se trata, al igual que los perros incluso, es desfavorable porque es un exceso de cortisol constantemente en el paciente, entonces genera, por ejemplo, hipertensiones, genera problemas oftalmológicos, es súper común los problemas oftalmológicos, entonces la idea es manejarlo para obviamente que el paciente esté lo más adecuado posible, ¿ya? Pero también va a depender el momento en que uno lo diagnostique y cuando lo comiences a tratar, porque si ya está establecida quizás las otras comorbilidades, quizás es difícil, ¿ya? Entonces la mayoría de las enfermedades endocrinas como que depende del tratamiento que nosotros instauremos, de la forma que lo sigamos haciendo y de los controles. Ninguna es como que le vas a dar una dosis y que no venga nunca más al veterinario, la mayoría son así, ¿ya? Bueno, y el hiperaldosteronismo, que yo les decía que es más frecuente en comparación al hiperadrenocorticismo, ya netamente lo que quiero saber, que quiero que sepan ustedes, es que es una excesiva concentración de aldosterona, ya, incluso es más común que el anterior, ya. Y el signo clínico clásico de estos pacientes, porque eso quiero lo que identifiquen, es la ventroflexión del cuello. Entonces, si a ustedes le llega un paciente, por ejemplo, con ventroflexión del cuello, obviamente hay otras condiciones también que la podría generar, pero nunca olviden como esta enfermedad endocrina. Lo otro que podrían ellos presentar es midriasis, que si por ejemplo uno le coloca para el reflejo fotopupilar, no va a generarse una miosis, ¿ya? Entonces va a seguir haciendo midriático el paciente, bilateral. Incluso los tutores le cuentan al veterinario que el animalito lleva como muchos días con las pupilas dilatadas independiente de la luz. Porque recuerden que igualmente depende de la luz eso, pero en estos casos no, es persistente, ya es asociado como al cuadro, y también generan obviamente retinopatías hipertensivas porque la aldosterona obviamente genera también hipertensión, ¿ya? Sí, generalmente es bilateral porque recuerden que es algo sistémico, ya hay mucha aldosterona en todo el cuerpo. Y generalmente en estos casos, si nosotros tomamos la aldosterona, está mucho más alta que la renina. ¿Ya? Eso es como lo más que quería que supieran porque no estaba por programación, ¿ya? Y sí, igual en el cuadrito sale, ¿ya? Pero la aldosterona es más alta que la renina, que son exámenes que sí podemos solicitar, e incluso existe la relación aldosterona-renina, ¿ya? Entonces obviamente si la aldosterona está más alta van a haber ciertas características como en esta proporción, ¿ya? Y obviamente podemos hacer ecografías que pueden ser algunas alteraciones, pero ya la idea es como retirar muchas veces las adrenales, ¿ya? Y ahí les dejé como otros papers, pero todos se los subí, ya por si. Entonces, conclusión, no les voy a preguntar de acromegalia ni de hiperaldosteronismo, ya porque no estaban en la programación, pero de lo otro sí, ¿ya?
Entonces, ¿cómo? No, para el el quick. 11. Y para el quick Es que por eso, tienen que decidir ustedes. Ahí No, vean lo pero que- para el quick no entraría. No, pero no entra ni acromegalia ni hiperaldosteronismo. Tampoco. Es lo mismo, para ninguna evaluación. Yo creo que estamos en la mitad aquí ya. Que no sé, pues hay que dar, la compañera me dijo que ella me iba a avisar, pues, entonces no sé si tienen ustedes un grupo de WhatsApp, algo. Y ahí evalúe ustedes, pero máximo hasta el martes me tienen que avisar. Si no me avisan el martes, no hay. ¿Ya? Sí hay. Sí, ahí queda a criterio de ustedes. Y voy a intentar, hoy día no los traje, pero quiero obviamente que revisen, entonces quizás la otra semana los voy a traer, y como son menos enfermedades, quizás pueden alcanzar. Si no voy a tener